Un estado de desesperanza. Nadie viene. Nadie dice una palabra. Todos están dormidos, porque todos allí duermen en el suelo. Esto es Moscú. La gente ha estado durmiendo en los suelos del aeropuerto durante días. Los cajeros automáticos no funcionan, y hay pánico porque nadie sabe de dónde vendrá el próximo ataque. Estoy en el aeropuerto de Vnukovo. Todos los vuelos han sido cancelados en este momento. Putin quería darle a su pueblo un triunfo antes del día de la victoria, el 9 de mayo. Su poder y prestigio dependían de ello. Rechazó la oferta de alto el fuego de Ucrania y lanzó todo lo que tenía para acabar con ello. Miles de drones, cientos de misiles balísticos, enviándolos para aplastar Kiev. Pero estos ataques no asustaron a Ucrania, solo desencadenaron una venganza aún más instantánea y devastadora. Zelensky habló en cuestión de horas. Щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден з видів своєї воєнної активності Росія не зупинить. На жаль, не зупинить. Україна буде діяти Y lo hizo. A partir de la noche del 7 de mayo de 2026, Ucrania lanzó una de sus mayores operaciones aéreas contra Rusia, disparando aproximadamente 700 drones. Más de 20 regiones fueron atacadas, incluida Moscú. 15 aeropuertos quedaron paralizados. Más de 60.000 pasajeros quedaron varados en las terminales. Más de 500 vuelos fueron retrasados. Desde el 3 de mayo, los 3 principales aeropuertos de Moscú cerraron simultáneamente. El grito de un pasajero en la escena resume el caos en Moscú. Nadie viene. Nadie dice una palabra. Todos están dormidos. Algunos pasajeros esperaron más de 16 horas por sus vuelos. No se proporcionó comida ni agua. Los informes afirmaban que se distribuyeron mantas y camas, pero las imágenes muestran a personas durmiendo en suelos de concreto desnudos, sin comida, sin agua, sin información del personal del aeropuerto. Nadie sabe cuándo se reanudarán los vuelos. Y no son solo los aeropuertos. El metro de Moscú, que una vez transportó a 8 millones de personas diariamente, se ha convertido en una ciudad subterránea fantasma. Pero los funcionarios rusos ignoraron este caos. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, anunció que 74 drones que se dirigían hacia la capital fueron interceptados. Sobyanin estaba contando una historia de éxito, pero lo que estaba sucediendo en el terreno no coincidía con la narrativa de «los detuvimos». En este momento, Moscú está en completo caos. El internet está caído, los aeropuertos están paralizados, los sistemas de pago están fallando, los locales se quejan de que los pagos con tarjeta no se aceptan en todas partes y que las comunicaciones son intermitentes. Y esto no es solo 1 o 2 días. Desde el 3 de mayo, durante casi una semana, el espacio aéreo de Moscú ha estado bajo un asalto casi continuo. Vuelos cancelados, retraso tras retraso, los pasajeros se vuelven más desesperados cada día. Los moscovitas escuchan el sonido de los drones ucranianos en las calles. Las explosiones del sistema de defensa aérea resuenan en el centro de la ciudad, y cada explosión abre otra grieta en la promesa de una Rusia segura de Putin. El Moscow Times resumió esta imagen. La guerra ha llegado a casa. Los drones de Ucrania ya no están golpeando solo objetivos militares. Están afectando la vida diaria, el sentido de seguridad y la confianza en el régimen del pueblo ruso. Mientras Moscú estaba paralizada, Ucrania intensificó la presión, golpeando aún más fuerte en la segunda noche. La noche del 8 de mayo, Sochi enfrentó un ataque sin precedentes. El alcalde Andrei Proshunin explicó la situación. La amenaza de drones duró casi un día completo, continuando durante 24 horas con solo breves pausas. El aeropuerto internacional de Sochi fue completamente cerrado. Más de 70 vuelos fueron retrasados. Muchos fueron cancelados. Los pasajeros, al igual que en Moscú, quedaron varados en las terminales por periodos prolongados. Pero Sochi fue solo el comienzo. Según la propia admisión del Ministerio de Transporte, el edificio de aviación y navegación en Rostov del Don fue alcanzado por un UAV, paralizando completamente el tráfico aéreo en todo el sur de Rusia. Las operaciones en un total de 13 aeropuertos, incluidos Astrakhan, Volgogrado, Grozny, Krasnodar y Makhachkala, fueron suspendidas. 2 noches, 2 oleadas, y la red de transporte aéreo de Rusia desde Moscú hasta el Cáucaso colapsó completamente. Además, no fue solo el aeropuerto en Sochi, también se atacaron depósitos de combustible. Se produjeron incendios en las instalaciones de almacenamiento de combustible en la zona portuaria. La estación de ferrocarril Archava, en la región de Volgogrado, también fue atacada, una de las principales líneas ferroviarias que transportan suministros militares al frente sur. Pero detrás del caos en los aeropuertos y los depósitos en llamas, hay otra imagen que la mayoría de la gente no ve.
Una de las mayores promesas que Putin ha estado haciendo al pueblo ruso durante años fue esta: la guerra se quedará allá. Tu vida continuará normalmente. Moscú está seguro. Las imágenes desde el terreno te muestran en qué se ha convertido esa promesa. Moscú está en completo caos. El internet está cortado. Los aeropuertos están paralizados. Los sistemas de pago están fallando. Los locales se quejan de que los pagos con tarjeta no se aceptan en todas partes y las comunicaciones son intermitentes. El país con el arsenal nuclear más grande del mundo no puede mantener la vida diaria en su propia capital. Los pasajeros gritan en las terminales: ¿a dónde se supone que debemos ir? Los aeropuertos que antes recibían a millones de turistas se han convertido en campamentos de refugiados. Y esto no es solo un día o dos. Desde el 3 de mayo, durante casi una semana, el espacio aéreo de Moscú ha estado bajo un asalto casi continuo. Vuelos cancelados, retraso tras retraso, los pasajeros cada día más desesperados. Los moscovitas escuchan el sonido de drones ucranianos en las calles. Las explosiones de la defensa aérea resuenan en el centro de la ciudad, y cada explosión abre otra grieta en la promesa de una Rusia segura de Putin. Las consecuencias políticas de este colapso aún no son completamente visibles, pero se están sentando las bases, porque el poder de Putin no se construye sobre el miedo, se construye sobre la comodidad. El pueblo ruso aceptó la guerra porque la guerra no estaba afectando sus vidas. Ahora sí lo hace. Y una vez que un contrato social se rompe, volver a unirlo es prácticamente imposible. The Moscow Times resumió esta imagen: la guerra ha llegado a casa. Los drones de Ucrania ya no están golpeando solo objetivos militares, están afectando la vida diaria, el sentido de seguridad y la confianza en el régimen del pueblo ruso. Los ataques del 7 al 8 de mayo no fueron una operación aislada. Mira el balance de una semana. El incendio de los depósitos de combustible de Sochi no es solo una noticia de incendios, es parte de una catástrofe militar. Estos depósitos eran enlaces críticos en la cadena de combustible para 60.000 soldados rusos en Crimea y unidades en el frente sur. La refinería de Tuapse ya había sido deshabilitada por 4 ataques a finales de abril. El depósito de combustible en Feodosia había sido atacado. Los petroleros de la flota en la sombra habían sido hundidos. Ahora que los depósitos de Sochi también están ardiendo, el corredor energético del sur casi se ha colapsado por completo, un corte en la línea logística que se dirige al frente. Solo 2 días antes, en la noche del 5 de mayo, los misiles Flamingo de Ucrania habían golpeado la instalación Vinya Progress en Cheboksary. Esta instalación producía el cerebro de navegación de los drones Shahed y los misiles Iskander. Esa misma semana, la refinería de Kirishi también fue desactivada, una de las 3 refinerías más grandes de Rusia. En una semana, la cadena de producción de armas rota, la capacidad de refinería reducida, el corredor de combustible del sur colapsado, la logística de la línea del frente interrumpida y la red de transporte aéreo de la capital paralizada. Estos no son ataques aislados. Esta es una campaña estratégica coordinada. Ucrania está apuntando a cada engranaje de la máquina de guerra de Rusia por separado, con el objetivo de ralentizar todo el sistema. Y además de todo este daño estratégico, está la ironía del momento. Preparativos para el día de la victoria, el 9 de mayo. Normalmente, este día es una ocasión gloriosa cuando el Estado ruso muestra su poder, sus tanques, sus misiles nucleares al mundo. Pero la operación de Ucrania convirtió este día sagrado en un carnaval de paranoia. Según el informe de Al Jazeera, por primera vez en la Rusia de Putin, no se mostrarán misiles, tanques ni vehículos blindados en el desfile. El Ministerio de Defensa citó la situación operativa actual como la razón, pero todos saben que la verdadera razón es la amenaza de los drones ucranianos. Según el análisis del Kyiv Independent, detrás de esta decisión, también está el miedo del Kremlin a un golpe de Estado. Informes de un consorcio de medios internacionales revelaron que Putin tiene cada vez más miedo de un intento de golpe camuflado como un ataque con drones. Y la paranoia no se limita al desfile. El 9 de mayo, el servicio de Internet móvil se cortará completamente en Moscú. Las interrupciones serias continuaron durante toda la semana. El miedo de que los drones pudieran usar las señales de los teléfonos móviles para navegar paralizó toda la red de comunicaciones de Moscú. Un sistema de defensa aérea Pantsir S-1 fue colocado en el techo del edificio del Ministerio de Defensa, una medida de zona de guerra en el corazón de la capital. Las entradas a la Plaza Roja fueron cerradas. Se desplegaron medidas antidrón intensificadas a su alrededor. La mayor exhibición simbólica de poder militar de Rusia, en palabras de Euronews, una decisión dolorosa y desesperada para el Kremlin, quedaría vacía. Solo quedarían soldados marchando y estelas de aviones. Preguntas llenarían el espacio donde solían estar los tanques. Y hay un detalle más que muestra la magnitud del pánico de Putin.
Según una fuente ucraniana, el lado ruso ofreció, a través de canales no oficiales, un intercambio de prisioneros en vísperas del 9 de mayo si Ucrania garantizaba no atacar el desfile en la Plaza Roja. Piénsalo. El país con el mayor arsenal nuclear del mundo está negociando para proteger su propio desfile. Y Zelensky envió un mensaje apuntando exactamente a esta imagen. Rusia ha luchado hasta el punto en que incluso su desfile principal ahora depende de nosotros. Esto es una señal clara. Basta. Entonces, ¿por qué Rusia no puede proteger su propia capital contra 700 drones? La respuesta está oculta en matemáticas simples. El sistema de defensa aérea de Rusia, S-300, S-400 y Pantsir, es limitado en número. Y estos sistemas deben cubrir 3 áreas diferentes simultáneamente. Una línea de frente que supera los 1000 kilómetros, Moscú y las principales ciudades, y las instalaciones industriales e infraestructura energética. Este es un clásico problema de manta demasiado corta. Si trasladas las defensas aéreas a la capital para proteger Moscú, los drones y misiles ucranianos quedan libres en el frente. Las unidades quedan desprotegidas. Si las mantienes en el frente, los aeropuertos de Moscú cierran, los rascacielos son alcanzados, 60.000 personas quedan en las terminales. Si proteges las instalaciones industriales, tanto la capital como el frente quedan expuestos. Y Ucrania conoce este dilema y lo explota sistemáticamente. La lógica de lanzar 700 drones en la misma noche es exactamente esta. Ucrania está aplicando una estrategia de saturación contra las defensas aéreas de Rusia, enviando objetivos por encima de la capacidad del sistema para abrumar la defensa. Cada dron derribado cuesta un misil. Cada misil gastado reduce la capacidad contra la siguiente oleada, y Ucrania sigue enviando oleada tras oleada. El resultado es obvio. Se ha colocado un Pantsir S-1 en el techo del Ministerio de Defensa. El edificio militar más prestigioso de Rusia se ve obligado a defenderse desde su propio tejado. Un dron impacta un rascacielos en el barrio más caro de Moscú, y la mayor potencia nuclear del mundo no puede mantener 15 aeropuertos abiertos simultáneamente. Putin podría producir más sistemas, pero la capacidad de producción también está en la mira de Ucrania. Cheboksary fue golpeada, Kirishi fue golpeada, Tuapse fue golpeada. Rusia no puede proteger la manta ni hacer una nueva. Este dilema también explica por qué el 9 de mayo se convirtió en un carnaval de paranoia. Y no solo Occidente está observando esta imagen. Los aliados de Putin, China, Irán, Corea del Norte, están observando cuidadosamente. Y la vista que ven no es alentadora. China observa a su aliado fallar en mantener abiertos sus aeropuertos capitales incluso por 20 horas. Las refinerías de Rusia desde Tuapse hasta Kirishi están ardiendo. La cadena de producción de armas en Cheboksary está rota. Los depósitos de combustible en Sochi están en llamas. El debilitamiento de Rusia convierte a Pekín en el socio dominante de la alianza. Pero ser el socio dominante también puede significar tomar el mando de un barco que se hunde. Para Irán, el panorama es aún más preocupante. La fábrica de Cheboksary que producía el cerebro de navegación de los drones Shahed fue alcanzada esta semana por un misil Flamingo. Si Rusia no puede proteger su propia cadena de producción de armas, ¿cómo proporcionará apoyo a Irán? Y una pregunta se está extendiendo silenciosamente entre los aliados. Si Rusia no puede proteger su propia capital, ¿cómo nos protegerá a nosotros? Esta pregunta se hace un poco más fuerte con cada nuevo ataque de drones. Así que mientras el Kremlin pierde credibilidad con sus aliados y los rascacielos son atacados, ¿por qué están pasando los ciudadanos rusos comunes en la calle y los soldados en el frente? Políticos, generales, veteranos. ¿Pero qué pasa con el ciudadano ruso común en la calle? Para ellos, la vida diaria se ha convertido en una lucha por la supervivencia. Los drones ucranianos están atacando las refinerías rusas de manera extremadamente sistemática. La producción de combustible está cayendo. Los precios de la gasolina están disparándose. La infraestructura energética, ya afectada por problemas crónicos, literalmente se está desmoronando. Los cortes de electricidad y agua ya no se limitan a las áreas rurales, sino que ahora ocurren en los centros de las principales ciudades. Sin embargo, el mayor colapso se está desarrollando en el desastre digital que el Estado ha creado con sus propias manos. Putin ha escalado las restricciones de Internet a un nivel tan irracional para silenciar a la oposición interna que el sistema ahora se está devorando a sí mismo. Las plataformas de redes sociales occidentales ya están prohibidas, pero la verdadera crisis estalló con el bloqueo del 80% de Telegram y los planes para cerrarlo por completo.
Mientras el Estado buscaba silenciar a su propio pueblo, no se dio cuenta de que estaba cegando a sus propios soldados en el frente porque los soldados rusos dependen en gran medida de Telegram para coordinarse en el campo de batalla, en lugar de usar radios militares obsoletas. Incluso la Duma estatal reconoció este absurdo y se vio obligada a emitir una advertencia. Cerrar la herramienta de comunicación más básica de los soldados en medio de una guerra es una tontería. El ejército ruso está quedando sordo y mudo en el siglo XXI. Mientras tanto, se está obligando al público a usar una aplicación de mensajería nacional llamada MAX. Esto no es solo una aplicación, es una herramienta de chantaje. Si quieres acceder a servicios educativos o citas médicas, estás obligado a usarla. A los ciudadanos que rechazan la aplicación se les priva de su derecho a la atención médica. En 2017, Putin dijo: "No seguiremos el camino de la censura en Internet de China". Hoy, Rusia ha superado incluso las murallas de censura de China, y quienes pagan el precio más alto por esta ceguera son los civiles que viven en las regiones fronterizas. En la región de Kursk, los residentes fronterizos salieron a las calles exigiendo la compensación que Putin prometió pero no pagó. Sin embargo, Moscú los clasificó como migrantes voluntarios y cortó toda ayuda financiera. Ni un solo funcionario los visitó. Sin otra opción, la gente grabó un video lleno de desafío dirigido al gobernador regional. La disposición del régimen para abandonar tan casualmente a sus propios ciudadanos, víctimas de la guerra que inició, es prueba de que el contrato social entre el Estado y el pueblo se ha roto por completo. La censura digital no es suficiente para ocultar el levantamiento en Kursk o la economía. ¿Qué pasa con las realidades del frente? Los blogueros militares rusos ya no pueden ocultar la carnicería en el terreno porque las cifras y las bajas son demasiado grandes para ocultar. Los últimos informes de los canales Z son escalofriantes. Afirman claramente que la vida promedio de los ataques rusos es de 12 días. Los análisis describen cómo Ucrania lanza hasta 500 drones FPV simultáneamente y elimina cada unidad rusa que se mueve hasta 20 kilómetros de profundidad. Comparan la línea del frente con un matadero en Siberia, y el golpe más fuerte se encuentra en esta misma frase proveniente de sus propias filas. Hay una creciente sensación de que Rusia no puede ganar la guerra porque el liderazgo actual no puede adaptarse a las realidades del conflicto. Quienes dicen esto son corresponsales de guerra que están realmente en el terreno con el ejército ruso. Además, admiten que los territorios ucranianos supuestamente liberados a gran costo se han convertido en infiernos irreversibles, al igual que Rusia misma. Putin quería terminar esta guerra antes del 9 de mayo. Rechazó el alto el fuego. Lanzó todo lo que tenía contra Kiev. ¿Qué obtuvo a cambio? Una capital con aeropuertos colapsados, decenas de miles de personas tiradas en los suelos de las terminales, depósitos de combustible ardiendo, un día de la victoria sin tanques por primera vez en 20 años, y un Kremlin ofreciendo intercambios de prisioneros para proteger su desfile. Quería terminar la guerra llegó a las calles de Moscú, no queda lugar seguro. El viento ahora sopla en sentido contrario. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los últimos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global, que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo, sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia.